Continuamos con el seminario Joseph Beuys, seminario que estamos impartiendo desde Fundación La Bomba de Miel. Estamos en la cuarta parte de este seminario que está orientado a conocer, a percibir a Joseph Beuys, a su obra, a su trabajo, a su obrar en general, con la función de poder, primeramente, utilizarlo a nuestro favor y en favor del arte que estemos produciendo en torno al bienestar humano, al bienestar de la humanidad, y también a su vez para entender, para comprender el estado actual del arte y la vida, ¿no?, en este tiempo ya posthumano, transhumano, planteado, ¿no?, de una manera que hace pie, hace base, hunde sus raíces en todo este tiempo en el que Beuys vivió en esta tierra y que hizo arte, obró, ¿no?, como artista. Un seminario que está buscando esto a partir de distintos tipos de metodologías. En primer lugar, hemos construido una imagen un poco paradigmática y hemos seguramente generado, ¿no?, regenerado nuevamente esa idea académica acerca de la imagen histórica de Joseph Beuys, de su obrar, de su trabajo, de su legado, etc. Esto lo hemos hecho con los dos primeros libros que hemos estado leyendo y analizando de una manera sistemática y también bastante razonada en las dos primeras etapas de este seminario. Luego hemos empezado a deconstruirlo a partir del tercer libro que hemos estado leyendo para tratar de empezar a buscar una resonancia de Beuys dentro de nosotros que no sea solo lógica, que no sea solo razonable, sino que tenga que ver también con algunos otros aspectos intuitivos o de percepción. Y estamos ahora leyendo un cuarto material que está buscando acentuar esto y dejarnos tal vez preparados en un estado mucho más intuitivo, perceptivo, para seguir leyendo y seguir participando de las próximas etapas de este seminario. Nuestra intención es que generemos, a modo, ¿no?, de lo que Beuys mismamente nos propuso, una sensibilidad de la atmósfera Beuys que nos sirva para generar, ¿no?, nuestro propio tipo de identidad en el arte que, no necesariamente siempre es insider, digamos, sino puede ser, como lo era Beuys, ¿no?, un outsider, insider, un outsider, una persona, un artista que estaba por fuera la gran mayoría de las veces de lo que el arte institucionalmente proponía, de lo establecido en su época, pero que a su vez a esto lo llevaba adentro de lo establecido para desde ahí tratar de evolucionar toda la disciplina, de generar un avance, ¿no?, del arte en todo sentido. Estamos buscando, ¿no?, este seminario orientado a todas las personas que estemos relativas al arte y que estemos escuchando, haciendo este seminario, está orientado un poco a eso, ¿no?, a generar esta especie de percepción posible de lo propio en esta geografía boyciana de lo outsider-insider, y que vamos a completar con los próximos seminarios que vamos a estar dando también desde Fundación La Bomba de Miel, que es acerca de otros artistas también que llevan, ¿no?, esta manera, este vínculo, ¿no?, outsider-insider con las instituciones y con lo más establecido del arte, como son Joseph Beuys, Andy Warhol, Sophie Calle, y para terminar, ¿no?, con este ciclo de este año, un análisis, un seminario acerca de las documentas de Kassel. Vamos a ir ahora entonces a seguir leyendo este material, un material que, bueno, hemos dicho, no tiene muchas referencias, es un material bastante vivo, que está dentro de nuestra biblioteca, que no tiene claramente datos de quién es el autor, de en qué año se publicó, ni de en qué editorial, o etcétera. Pues estamos leyendo este material un poco ya en torno a esto, ¿no?, en torno a no buscar tanto ese tipo de razones, sino a estar escuchando esta palabra viva que acerca de Beuys, de mano en mano, de boca en boca, va pasando y que nos va permitiendo también comprender que sobre Beuys es muy difícil abarcar todo lo que existe y que siempre vamos a tener una noción muy personal
y una percepción de Boyce a partir de, bueno, el recorte que nos llegue de él, sea un recorte pequeño, sea un recorte muy extenso, pero siempre va a ser un recorte, ¿no? Entender un poco también que esta es la dinámica con la que estamos proponiendo una pedagogía para poder comprender esa percepción en un estadio muy amplio, ¿no? de esta propuesta. Vamos a ir entonces en ese sentido a seguir leyendo este material que es una serie de textos que hablan de los principales aspectos del universo de Joseph Beuys y que lo van tocando por temas que están ordenados alfabéticamente y que en este caso toca la entrada de Genghis Khan. Dice al respecto: el cariño de Beuys por el mítico caudillo mongol Genghis Khan se remonta a su infancia. En Vida y obra, de 1964, el artista afirmaba y dice: 1926, Cleveris, exposición del Ciervo Jefe. 1929, exposición en la tumba de Genghis Khan. En el primer caso, el niño tenía 5 años, en el segundo 8. ¿Le leían cuentos? ¿Dibujaba ya entonces al caudillo mongol? Su tumba debe estar en algún lugar de las estepas del sur de Rusia. Atila, el rey de los hunos, de los Nibelungos, seguramente estará enterrado cerca de su legendario castillo de Susar. Cualquier rey mongol tuvo que ser poderoso. Originariamente, Genghis Khan parece que fue un sencillo herrero. A decir verdad, Genghis Khan, en realidad Temdas Chin, era aproximadamente desde 1196 un título de príncipe de los caudillos mongoles. En 1206, un Genghis Khan llegó con su ejército de hombres a caballo hasta el Volga y en 1215 conquistó incluso el norte de China. Desde su residencia en Karakorum, promulgó severas leyes para controlar su gigantesco imperio. ¿Le habían hablado al pequeño Joseph de él o de los Nibelungos? En su juventud, Beuys leyó los poemas míticos de Rudolf Panwitz. Más tarde, devoró literatura sobre los chamanes siberianos. Entre sus libros, los de Beuys, que guardaba en un armario especial, estaba también el de Michel de Ferdinandis, Tishkin Khan. Pero este libro, por interesante que pueda ser para la iconografía de obras posteriores, no se publicó hasta 1958, cuando Beuys ya se había aproximado muchas veces en sus dibujos al tema de Genghis Khan. El más antiguo de los dibujos expuestos hasta ahora data de 1937 y Mongolenpalast, que bueno, más o menos se traduce como Palacio de Mongol. Muestra este dibujo un edificio de afiladas torres con un patio en el centro. ¿Se trata del castillo dorado de Dusungdu? Una descripción de Herrang sobre los tipos de casas euroasiáticos, cuyo centro desempeña el papel de centro del mundo, podría adaptarse de maravilla, sino datarse del año 1949. Posiblemente Rank y Beuys se inspiraron en una fuente común, porque en los años 20 se publicaron numerosas biografías sobre el gran Genghis Khan. Los dibujos decisivos de Beuys sobre el tema no surgieron hasta los años 50. Por ejemplo, El poderoso genio de los mongoles del año 54, Paz en la tienda de Khan en el 59, Tumba de Genghis o Tumba de Gran Khan en el 58, Ofrendas funerarias y cuna de Genghis Khan en el 56 y el 60,
También, por ejemplo, Noticias de Genghis Khan II del 59 o El Correo de Genghis Khan del 60. Estos dibujos, continúa diciendo el texto, nunca tuvieron carácter explicativo. Quien quiera ver en ellos un elemento narrativo sobre el mítico de Genghis, se sentirá decepcionado. Boyce siempre se aproximó al tema de manera intuitiva y de una forma completamente personal. Boyce, como siempre, pensaba más en el contexto energético de las cosas, para lo que el rey nómada, con su ejército de jinetes galopando de este a oeste, le ofrecía un pretexto más simbólico. Como los poderes de Genghis pasaban siempre tras su muerte al sucesor, el nombre simbolizaba a un hombre que en un ritual de renacimiento estaba destinado a indicar a otros el camino, a cruzar vastos territorios helados y a emprender una labor creativa. Como siempre, también esta idea tenía una intención espiritual. Cualquiera podía convertirse espiritualmente en un Genghis Khan si les enseñaba a sus pensamientos el camino adecuado y, en la terminología boyciana, transformar el frío en calor, ¿no? Si transformaba el frío en calor. Como se trata de un rey de los hunos del este, traía lógicamente como hombre del este que era, la forma de pensar intuitiva, imaginativa con respecto al hombre del oeste. En diferencia, ¿no? También de Ferdinandi hablaba del europeo occidental atrapado en su racionalismo. En esta crítica cultural residía para Boyce la actualidad de Genghis. Su bandera, a la que Boyce dedicó un trabajo plástico, bandera de Genghis Khan del año 61-70, podría servir a los grupos de jinetes como indicador del camino conceptual. También Alancoa, la legendaria bisabuela y reina primigenia, mereció una bandera de Boyce. La hizo en el año 56. Alan la Bella ya estaba viuda cuando tuvo 3 hijos. Fueron hijos del cielo. De ese modo surgió una monarquía regida por una viuda. Boyce le atribuyó siempre a la mujer la misma importancia creativa que al hombre. Otros motivos de la obra boyciana recuerdan a Genghis Khan. 2 puntos. Siempre había preparadas mantas de fieltro muy grandes para ese dignatario, ¿no? Siempre tenía grandes mantas para Genghis Khan. No se enrolló, continúa diciendo el texto, también el artista para la acción de Chef en una gran manta de fieltro. No se envolvió Boyce en una manta en la que desaparecía incluso su cabeza en la acción I Like America and American Likes Me. Como una especie de rey de la estepa, se acercó así Boyce al coyote, un dios de los indios. Además de la manta de fieltro, el tambor era otro de los especiales signos de soberanía de Genghis. Como símbolo cósmico, en Siberia y entre los mongoles, simbolizaba el sol, que había hecho posible el nacimiento del monarca. Esta imagen del sol retorna a menudo en la obra de Boyce. En la acción Titus Ifigenie de 1969, el símbolo del círculo estaba presente 2 veces en las 2 pilas que Boyce hizo trizas. En dibujos como Alces con Sol de 1957, o otro que se llama En Saturno del 63, o en objetos como Trineo Solar del año 84, también aparece el tema del Sol. Incluso los materiales simbólicos, cobre y hierro, que ocupan un lugar destacado en su obra, fueron atribuidos a Genghis Khan. En el año de la rata, de 1206, cuando se entabló una batalla, se quiso asustar al enemigo esparciendo el siguiente rumor sobre el emperador mongol, sobre Genghis Khan. Dice: su cuerpo está acrisolado en cobre, está hecho de hierro batido. Hasta los 4 puntos cardinales se los imaginaba como esquinas las gentes de Genghis Khan.
Esto no, en relación lo pone aquí al bastón de Eurasia, de Boyce. Y continúa diciendo, el poderoso imperio de Genghis supuso una rica fuente de inspiración para la propia simbología y obra de Joseph Beuys. Bien, continúa la próxima entrada con el texto Genialidad. Dice, Beuys conoce la transformación del concepto de genio, el carisma, el culto al genio del Sturm und Drang, el genio elitista de Nietzsche, la polémica sobre genio y locura de nuestro siglo, y la vincula la energía conocida de la mente creativa a su desde aquí, vivido con anterioridad, y la actualiza y la procesa en su pensamiento y en su acción como respuesta a una pregunta. ¿Qué es la presión del tiempo? Y dice Beuys, la única genialidad que poseo es que me muevo con la presión del tiempo, mientras que otros se mueven contra ella. La única genialidad que poseo es que me muevo con la presión del tiempo, mientras que otros se mueven contra ella. Hasta aquí entonces esta entrada, ¿no? Muy cortita, que es genialidad, que es, bueno, me parece absolutamente alucinante, muy rica, ¿no? Voy a volver a leerla porque me parece interesante leerla, la leeré de corrido. Dice, Beuys conoce la transformación del concepto de genio, el carisma, el culto al genio del Sturm und Drang, el genio elitista de Nietzsche, la polémica sobre genio y locura de nuestro siglo. Él vincula la energía conocida de la mente creativa a su desde aquí, vivido con anterioridad, y la actualiza y la procesa en su pensamiento y en su acción como respuesta a una pregunta. ¿Qué es la presión del tiempo? Y dice, la única genialidad que poseo es que me muevo con la presión del tiempo, mientras que otros se mueven contra ella. Bien, continuamos con historia, la próxima entrada de este texto, ¿no? De esta compilación, que dice, la concepción boyciana de la historia es compleja. La trascendencia de la categoría de la historia lo demuestra el colosal número de obras y acciones referidas a acontecimientos históricos, por ejemplo, la Revolución Francesa, el cisma de la Iglesia Oriental con la Occidental, la Segunda Guerra Mundial, etc. A menudo Beuys alude a personalidades históricas también, ¿no? Como por ejemplo Juana de Arco, Anarchis Clots, Genghis Khan, etc. Una obra capital tardía de Beuys convierte también en tema central la situación de nuestra época. La obra se llama El final del siglo XX. Podemos distinguir, continúa diciendo el texto, en Beuys tres conceptos de historia que aparecen en su obra y en su pensamiento dentro de contextos muy diversos. Primero, la historia del individuo llamado Beuys, su biografía. Segundo, la historia histórica, la sucesión de hechos y acontecimientos que nos han transmitido. Y tercero, la auténtica historia filosófica que engloba a las dos primeras y proporciona las aplicaciones más profundas de las leyes que las rigen. Beuys protestó siempre con las interpretaciones de su obra basada en el recurso simplista de su biografía. Dice Beuys, suele decirse que hago muchas cosas autobiográficas, pero evidentemente no es del todo cierto, porque no me apetece ocuparme de mi propia persona. Continúa diciendo el texto, no le interesaba a Beuys la historia privada de la persona llamada Joseph Beuys, como también observó diciendo, no me gustan estas cosas que me enredan a mi propia biografía en un trabajo que ya he hecho. La incardinación de su persona en su trabajo la concebía sobre todo como un medio para comunicar experiencia que trascendía su individualidad, su persona, la que era un instrumento perceptivo y con la que quería aprovechar, poder percibir fuerzas que tienen que pasar por la conciencia. Sin embargo, con esta comprensión de sí mismo, Beuys integró su biografía en su obra y en sus teorías de un modo tan singular que en siglos pasados posiblemente le hubieran
deparado a la hoguera. En efecto, el modelo de su autohistorización, mejor dicho, de su autodeshistorización, es evidentemente mesiánico. 2 puntos. Con su persona irrumpe y se manifiesta en la historia de una verdad eterna. Boyce era, por así decirlo, su propio profeta, mesías, evangelista, apóstol y papa de una sola persona. Sus obras terapéuticas y milagrosas, acciones y exposiciones, fueron anunciadas, realizadas, difundidas, interpretadas y gestionadas por él mismo. El curso de la vida y el de la obra se fusionan entre sí, la epifanía de la persona y la de la verdad coinciden, la unidad del arte y la vida es la unidad de la historia de la revelación y la historia de la vida. Boyce se negó a entender el advenimiento de Cristo como un acontecimiento histórico, de ahí que tampoco sus propias obras tenían que ser etapas en la historia del arte, sino parusia supratemporal. 2 puntos. Presencia de una verdad suprahistórica. Igual que Jesucristo, Boyce hizo crear una ruptura en la historia. He querido, dice Boyce, romper precisamente esta historia concebida como historia del arte y originar una historia donde todo se conceptualice a partir del arte. Así pues, continúa diciendo el texto, Boyce sitúa su propia actividad en un contexto histórico universal. Se sitúa a sí mismo en un punto de inflexión de la historia y se siente llamado a impulsar el cambio necesario mediante el arte, la única fuerza revolucionaria. Su modelo sigue la lógica médica hasta en el diagnóstico y la terapia. Hay que comprobar el estado histórico de la conciencia de la persona antes de activar la transformación a un estado superior. El objetivo de la reflexión sobre la historia es comprobar su metodología, comprobar cómo se ha transformado la naturaleza humana en el curso de la historia, convirtiéndose en una especie de antinaturaleza. Esta especie de psicoanálisis social, esta anamnesis y catarsis histórica, han de sacar a la luz, y dice Boyce, la influencia de causas que hunden sus raíces en el pasado. Solo entonces, continúa el texto, cabría hablar del futuro. Solo entonces podría realizarse el ser humano como un ser libre. En consecuencia, la reflexión sobre la historia debería reconstruir nuestras aptitudes intelectuales. Intentamos comprender, dice Boyce, que en nosotros existe todo el pasado. Por tanto, experimentamos con más claridad la capacidad creativa existente en nosotros. Es decir, comprendemos que experimentamos toda la historia desde el comienzo, desde la edad de piedra hasta hoy. De ese modo adquirimos, continúa diciendo Boyce, una especie de conciencia que abarca todo el proceso histórico. Continúa el texto diciendo, el resultado de su reflexión, ¿no?, de Boyce sobre el asunto es pesimista. Boyce ve a la humanidad en el crepúsculo de una tercera época de su historia ante las puertas del cuarto período. Al estado natural y al mítico siguió la era iniciada por la aparición de Cristo, la era de la ciencia, la era del materialismo, del occidente cristiano, de la sociedad burguesa. Su historia es para Boyce una historia de la decadencia. Oswald Spengler tose tras el telón. Y dice, 2 puntos, ¿no? Occidente tiene que caer, la humanidad entera tiene que superar en una especie de resurrección la muerte, la materia, para que la persona se transforme en un ser social, en un ser libre, capaz de cambiar no solo su sociedad, sino el planeta entero, mediante una economía reformada y un nuevo orden jurídico, todo el planeta, para así, culmina la escatología de Boyce, realizar al final el cielo en la tierra. Ese día cada persona se convertirá en un ser libre, cada persona será un rey sol. El movens de esta evolución es para Boyce el calor evolutivo, que gobierna el mundo y es la única fuerza capaz de proyectar la evolución a un estadio superior.
En general, el modo histórico boyciano es de tipología biomorfa. Su categoría básica es la evolución. Boyce piensa que la evolución histórica, igual que todo, es un proceso plástico, un proceso formal análogo a la morfogénesis biológica. En su obra hallamos todo tipo de metáforas procedentes de la embriología y de la botánica. En la medida en que la evolución histórica sigue el modelo de la evolución biológica, también explica el poder histórico del arte, conceptualmente ampliado. 2 puntos. Este trabaja en el polo evolutivo, anticipa los cambios y metamorfosis que, mediante la influencia sobre la conciencia del ser humano, han de transformar la configuración de todo el organismo social. Este, como figura de desarrollo, es en última instancia para Boyce el sujeto de la historia. Su evolución no está predeterminada genéticamente ni recae de reglas, sino que debe dejar que la fuerza creadora de la historia, la potencia evolutiva del arte social, lo proyecte hacia arriba, hacia un estadio superior. Bien, vamos a dejar hasta aquí, vamos a continuar ya en el próximo audio texto en torno, no en estos audio vídeos, vamos a continuar con la entrada que se da por título Ignacio de Loyola, 1491-1555.